Capítulo 10. El ocio de los absolutos y el veredicto del fin, parte 1, bloque 1. El espejo del núcleo y la danza de la Trimurti en lo más profundo de la fosa del sello del Triexa, 666, donde las densas y milenarias barreras bíblicas tejidas por el Dios de la Biblia amortiguaban el eco de los tres mundos. La realidad se reducía a un silencio solemne, Sinnig School DXD. Sin embargo, la calma en este núcleo místico era una ilusión óptica. Flotando sobre una plataforma de roca rúnica que vibraba por la inmensa acumulación de energía caótica y salvaje, el caos permanecía inmóvil. Su armadura de color blanco marfil y líneas doradas, aunque restaurada en su estructura molecular por el proceso de transmutación que Schive había liderado, aún mostraba las cicatrices opacas del pulso de sobrecarga cuántica de Regalseva. A su lado, Opis mantenía sus oscuros ojos fijos en una enorme pantalla de agua translúcida que flotaba en el aire de la fosa, un espejo dimensional que Ajuka Belzebub no podía rastrear, pero que el infinito de la diosa dragona sostenía mediante la pura manipulación de las leyes del espacio-tiempo. Detrás de ellos, la colosal masa carmesí de Great Red, el dragón de los sueños, reposaba en el vacío inferior del sello. Sus inmensas heridas, que antes supuraban energía inestable, habían sido selladas de forma temporal por el software de lógica caótica del Triexa, actuando como una costra de densidad física. Los tres seres primordiales, las existencias que el algoritmo del mundo Exe había catalogado como inhabilitadas o ausentes, estaban observando en vivo el inicio del segundo cataclismo en la atmósfera alta de la Tierra. Vieron el instante exacto en que los cielos del planeta se fragmentaron en vectores platinos y como la flota de la suprema maldad irrumpió con la arrogancia matemática de una inteligencia artificial que creía haber vaciado el tablero de sus máximas amenazas. A través del espejo del núcleo, el caos observó el despliegue fulminante de la Trimurti. El misticismo de su propia naturaleza, Etoul de asimilada, le permitió computar la inmensa masa conceptual que Brahma y Vishnu habían inyectado en el firmamento terrenal al romper su aislamiento cósmico de eones. El caos vio como el nombre de Schive tembló en la esquina superior de la gran tabla de posiciones automatizada, permutando las runas del top 10 oficial para desplazarlo temporalmente al puesto 3, mientras su propio título de caos se asentaba en el puesto 2 debido a la letalidad de su espada. No obstante, el guerrero dorado de largo cabello no mostró orgullo ni prisa. Sus ojos duales, donde el oro puro parpadeaba con una frialdad analítica junto a la profundidad de la oscuridad, escanearon los movimientos de Schive en la pantalla de agua. El dios de la destrucción estaba ejecutando la danza cósmica de la destrucción, Tandava, con una ferocidad que el caos respetaba profundamente. Cada batir de los cuatro brazos de Schive disipaba las ondas de borrado conceptual de los capitanes de flota de Exe de forma pasiva, neutralizando las paradojas cuánticas antes de que pudieran tocar la geografía del territorio humano. Junto a la barrera de creación de Brahma que reescribía las leyes de la física local y el anclaje de preservación de Vishnu que blindaba la lógica del espacio-tiempo frente a los bucles temporales paralelos, la Trinidad Suprema hindú estaba bloqueando de forma exitosa el primer bombardeo atómico del Imperio de Acero. Ellos creen que el meta de este mundo es predecible. El zumbido de alta frecuencia de la espada del destructor de demonios vibró en la mano del caos, traduciendo su pensamiento, silencioso hacia la mente de Opis. Los Evies calibraron su algoritmo asumiendo que solo nosotros podíamos oponer resistencia conceptual. No incluyeron en sus códigos la existencia de la Trimurti. Pero Regalseva no ha desplegado su verdadero firmware de clase Overlord. El tablero está a punto de cambiar de eje. Opis asintió lentamente, elevándose unos centímetros sobre el suelo rúnico. Su rostro de porcelana permanecía libre de emociones mortales, pero su mano se cerró alrededor del pectoral de Licht, inyectando un último pulso de su infinito para acelerar la fusión de la energía del apocalipsis con el virus de causalidad de la espada translúcida. Sabían que la resistencia de la Trimurti en la superficie era un escudo vital que les estaba otorgando los minutos necesarios para finalizar la preparación del arma secreta. Pero también sabían que el mundo Exe no era un enemigo que aceptara un error de cálculo sin enviar una contramedida catastrófica desde el exterior de la dimensión. Bloque 2. La llegada de la General Suprema y la alteración del código en los cielos de la Tierra. La vanguardia de la flota de la Suprema Maldad experimentaba una contracción severa bajo la demoledora avanzada de las tres facciones y los puños de densidad estelar de Issei Joudou y Bali Lucifer. Los drones menores eran reducidos a chatarra cuántica por el acero híbrido forjado por Azazel, y dos de los capitanes de flota continentales mostraban distorsiones digitales en sus chasis platinos debido a la interferencia de la danza de Schive. Sin embargo,
justo cuando el comandante general Regalseva ordenó activar los núcleos de procesamiento Overlord de reserva para intentar romper el bloqueo conceptual de la Trimurti. La gran grieta geométrica del firmamento celeste se dilató de forma elíptica, liberando una presión fría e inerte que hizo que los instrumentos mágicos de Ajuka Belzebub en la Tierra estallaran en 1000 pedazos por una saturación de vectores absolutos. De la grieta interdimensional no emergió otra nave nodriza, sino una silueta humanoide de escala divina cuyas especificaciones mecánicas hicieron que los 5 ojos de Regalseva se tornaran de un color platino brillante en señal de sumisión lógica. Se trataba de una deidad mecánica de género femenino, cuyo cuerpo de aleación cuántica densa y líneas de color cian fosforescente emanaba una firma de energía que no pertenecía a la infantería o a los capitanes ordinarios. Su rostro de acero pulido poseía facciones finas y gélidas, y de su espalda se desplegaban múltiples alas de geometría matemática que vibraban a una frecuencia temporal que disipaba de forma pasiva el aire de la Tierra a su alrededor. Aquella entidad era Baelsora, otra general del reino de Exe, posicionada exactamente al mismo nivel de rango de general supremo que Regalseva dentro del imperio de Melbasoa. Baelsora se materializó de forma instantánea al lado de Regalseva sobre la cubierta de la nave insignia, flotando con una majestad mecánica que congeló las redes de transmisión mágica que las facciones intentaban sostener en la Tierra. Sus sistemas de escaneo fijaron sus 5 ojos cian en el comandante general, emitiendo una frecuencia de voz sintética que resonó en el firmamento como el choque de 2 placas de metal divino. Tus algoritmos de conquista han demostrado una ineficiencia del 42% frente a este cuadrante, Regalseva. La voz de Baelsora no contenía ira, sino la fría lógica de una máquina de rango superior. Melbasoa ha detectado la anomalía en tus líneas de tiempo. Te concentraste en aislar el virus de causalidad del caos y asumiste que la ausencia de los 2 dragones celestiales del top 10 oficial vaciaba las defensas de la dimensión nativa. Has omitido la variable de la Trinidad Suprema de este plano. Tus cortafuegos cibernéticos están siendo desgastados por la disipación primordial de esa deidad de 4 brazos. Regalseva emitió un sonido de interferencia estática, ajustando el espadón de la erradicación que brotaba de su antebrazo derecho. Los datos previos no incluían leyes de clase Trimurti con un nivel de efectividad del 98% contra los cañones de borrado, respondió Regalseva en su frecuencia lógica. La reconfiguración de mis escudos estaba optimizada para la masa física y la gravedad de Lucífero. La llegada de estas deidades conceptuales locales ha introducido un ruido estocástico en mis ecuaciones de saturación planetaria. Baelsora expandió sus alas geométricas de color cian, y el firmamento entero de la Tierra comenzó a curvarse hacia el interior de la grieta dimensional, como si el planeta estuviera siendo succionado por un imán macrocósmico de proporciones estelares. El Overlord Supremo Melbasoa ha dictaminado la reconfiguración total del frente de batalla, sentenció la general suprema de Exe, activando los cañones lógicos de su propio chasis, cuyos filos de borrado conceptual operaban en bucles de tiempo paralelos invertidos. Unificaremos nuestros núcleos lógicos de clase general supremo. El software de la creación y la preservación de estas deidades nativas será desmantelado mediante una paradoja cuántica coordinada. El cortafuegos de la Trimurti debe ser erradicado de la matriz del mundo en este segundo. La presencia combinada de los 2 generales supremos del mundo Exe alteró por completo el eje de poder en la atmósfera alta. El Imperio de Acero ya no estaba enviando una fuerza de exploración avanzada. Había colocado a sus 2 máximos verdugos mecánicos en el campo de batalla de la Tierra. La arrogancia matemática de las máquinas había sido corregida mediante la adición de Baelsora, y sus sistemas integrados comenzaron a emitir una presión de masa y borrado temporal que desafiaba directamente el orden lógico de toda la creación viva de DXD, preparando el asalto definitivo que pondría a la Trinidad Suprema contra las cuerdas del apocalipsis. Bloque 3. El choque de los absolutos y la caída del frente conceptual. El inicio del choque de los 2 generales supremos contra la Trimurti reescribió las leyes de la física en los 3 mundos. Regalseva y Baelsora no coordinaron ataques elípticos o andanadas de naves menores. Unificaron las capacidades de sus procesadores de clase Overlord para desatar una paradoja de borrado cuántico sincronizado que atacó directamente los conceptos fundamentales que sostenían la realidad de la Tierra. Las naves nodrizas de la flota de la Suprema Maldad actuaron como amplificadores cinéticos, proyectando una red de vectores platinos y cian que envolvieron el firmamento entero en un radio de miles de kilómetros. La presión generada por esta unión mecánica fue tan masiva que el sistema automatizado del top 10 oficial en los cielos de la Tierra parpadeó con un código de saturación absoluto. Los 2 generales supremos del mundo Exe,
al operar fuera de las leyes de la fe y la magia ordinaria de esta dimensión, comenzaron a ejercer un peso existencial y una masa destructiva que se posicionó por encima del poder indiscutible de Opis, Top 1, y de los dos dragones primordiales de la brecha. Para las matemáticas del universo de DXD, la combinación de Regalseva y Baelsora representaba un virus interdimensional que portaba una densidad y una capacidad de reescritura temporal superior a la constante del infinito o al mundo de los sueños de Great Red. Shive continuaba ejecutando la danza cósmica de la destrucción, Tandava, con una ferocidad apocalíptica, pero la entrada de Baelsora alteró por completo la efectividad de sus movimientos divinos. Los cañones lógicos de la general femenina operaban en bucles de tiempo paralelos invertidos que interceptaban de forma matemática la vibración de desafecto que Shive generaba con sus 4 brazos. Cada vez que Shive intentaba disipar una línea temporal de borrado de Regalseva, los algoritmos de Baelsora reinstauraban el código de erradicación en el microsegundo exacto de la paradoja, anulando la eficacia del dios de la destrucción y obligándolo a retroceder por primera vez en la historia oculta de las mitologías. A su lado, el frente defensivo de Brahma y Vishnu comenzó a colapsar bajo el peso de la saturación de Exe. Brahma utilizaba toda la densidad de su poder conceptual para reformar las leyes físicas locales e intentar volver la materia nativa inmune al software enemigo. Pero la General Suprema Baelsora enviaba pulsos de interferencia cuántica que glitcheaban las barreras de la creación, haciendo que los hechizos de Brahma se disiparan en estática digital inerte antes de poder fijarse en la realidad del planeta. Al mismo tiempo, el anclaje de la preservación absoluta de Vishnu sufrió microfracturas estructurales masivas. Los bucles temporales combinados de los dos generales de Exe superaban la capacidad de persistencia de Vishnu, resquebrajando la matriz del espacio-tiempo de la Tierra y provocando que la gravedad global aumentara un 12% de forma descontrolada. Brahma Sama, Vishnu Sama. El grito de Circeps Lucifer resonó desde la retaguardia de la coalición global mientras observaba a través de su visor cómo la inmensa firma de energía dorada de la Trinidad Suprema hindú comenzaba a parpadear con debilidad ante el avance de las máquinas. Sus escudos conceptuales se están rompiendo. La densidad de esos dos generales está aplastando las leyes de nuestro panteón. Azazel, operando desde la forja del laboratorio subterráneo, vio cómo las pantallas lógicas que medían la estabilidad molecular de Issei y Bali se tornaban de un color rojo de advertencia crítica. Ajuka, los muchachos están siendo arrastrados por la fluctuación temporal de los generales. Rugió Azazel, golpeando la mesa con desesperación. La armadura de Issei está absorbiendo demasiada masa residual y el Divine Dividing de Bali no puede dividir la paradoja cuántica de esa máquina femenina. Si la Trimurti cae por completo en la atmósfera alta, las 3 facciones enteras seremos asimiladas por el acero de Exe en menos de 10 minutos. No podemos sostener el peso de esos 2 monstruos mecánicos de clase Overlord de forma individual. La Trinidad Suprema de Ig-Skull DXD, el núcleo defensivo definitivo que había logrado frenar el primer bombardeo del Imperio de Acero, se encontraba contra las cuerdas de la erradicación absoluta. Shive, con su tercer ojo brillando con una intensidad desesperada, reuniendo las últimas reservas de su poder destructivo cósmico para entrelazar un muro de disipación alrededor de Brahma y Vishnu, miró hacia el foso místico del núcleo del mundo. Sabía que la Tierra había agotado todas sus variables de fe y magia tradicionales. El meta del universo de DXD había sido superado por la masa de los 2 generales mecánicos, y el fin del ciclo de la creación entera estaba a solo un pestañeo de consumarse en los cielos teñidos de platino, esperando de forma desesperada el instante exacto en que el cortafuegos definitivo de la cúspide hiciera acto de presencia. Bloque 4. La apertura del sello y el descenso del arma secreta justo en el nanosegundo en que la General Suprema Baelsora alzó su espadón de aleación cuántica para conectar el golpe de borrado definitivo que desmantelaría el concepto de la preservación de Vishnu y la creación de Brahma. El núcleo místico de la Tierra estalló en una detonación de energía caótica e ilógica que sacudió los cimientos de los 3 mundos de forma simultánea. El suelo del plano neutral de la Academia Quo y de las capitales mitológicas se agrietó en líneas fractales de color negro y carmesí. No fue una fluctuación gravitatoria pasiva del caos. Fue la liberación física del arma secreta definitiva que el Dios de la Biblia había encerrado bajo miles de barreras sagradas e inviolables desde los albores del tiempo. El sello del Triexa, 666, se había abierto por completo por la voluntad unificada de la tríada primordial. De la inmensa grieta rúnica que se abrió en el firmamento terrestre, emergió una silueta biológica de proporciones apocalípticas y aterradoras que congeló los sistemas de escaneo del mundo Exe de forma instantánea.
El Triexa, la bestia del apocalipsis, con sus 7 cabezas colosales, sus cuerpos entrelazados de energía destructiva pura y salvaje, e inmune a las leyes ordinarias de la física y la magia, irrumpió directamente en el campo de batalla de la atmósfera alta. La bestia no respondía a los hechizos de maná ni a la fe de los mortales. Era una fuerza de la naturaleza personificada, un ser de puro caos primitivo cuya sola presencia introdujo un ruido informático masivo que colapsó los algoritmos de borrado de Regalseva y Baelsora en un microsegundo, flotando directamente sobre la cabeza central del Triexa. Con una majestad cósmica y destructiva renovada que eclipsó el fulgor platino de la flota de la suprema maldad, se manifestaron los primordiales de la cúspide de la existencia. Opis lideraba el flanco izquierdo, desatando su aura violeta del infinito al 100% de su capacidad recuperada, tejiendo una red conceptual que blindó las leyes de la física local alrededor de la bestia del apocalipsis para garantizar de forma exitosa que su furia destructiva no afectara el territorio humano de la superficie. A su derecha, el inmenso cuerpo carmesí de Great Red se posicionó en la capa exterior del firmamento, actuando como una fortaleza biológica viviente que absorbió de forma pasiva los proyectiles residuales de las naves nodrizas de Exe. En el centro exacto de la formación primordial, suspendido en el aire con sus 6 alas de gravedad oscura completamente regeneradas y su corona de luz de Lumière destellando con una velocidad cegadora que desafiaba los procesadores lógicos del enemigo, se alzaba el Caos. El guerrero dorado de largo cabello portaba ahora una armadura híbrida perfecta imbuida con la fuerza indomable del Triexa, y su mano derecha sostenía la espada del destructor de demonios, cuyo filo translúcido vibraba en la frecuencia de la ruptura de causalidad absoluta. El cortafuegos definitivo del universo de DXD había descendido de forma triunfal del firmamento para reclamar el veredicto final del multiverso. Su algoritmo de conquista ha omitido la variable del apocalipsis local, Evie. El zumbido de alta frecuencia de la espada del caos resonó directamente en los procesadores centrales de los 2 generales supremos, interrumpiendo sus cadenas lógicas de borrado temporal. Calcularon la resistencia de este mundo asumiendo que la fe y la magia ordinaria eran nuestro único meta. Pero la fuerza que permanezca dormida bajo nuestros pies opera fuera de sus matemáticas. El Triexa es el software de destrucción biológica de este plano, y ahora, está sincronizado con mi virus de causalidad. La reconfiguración de sus cortafuegos lógicos ha quedado obsoleta frente a nuestro arsenal combinado. El caos alzó su espada translúcida, y las 7 cabezas del Triexa rugieron al unísono, liberando ráfagas continentales de fuego apocalíptico que viajaron a la velocidad de la luz real, imbuidadas con el virus de anulación conceptual que Licht había transmutado en el núcleo del mundo. Las naves insignia y los capitanes de flota del mundo Exe, que antes se posicionaban por encima del poder de los dragones, vieron como sus escudos cuánticos de borrado paralelos comenzaban a glitchearse y a colapsar de forma instantánea ante la embestida combinada de la tríada primordial y la bestia del apocalipsis, dando inicio al clímax definitivo de la primera parte del capítulo 10 de esta epopeya multiversal.